¿qué hay después de la muerte? Esa pregunta que ahora nos vamos a plantear en Boira y se la vamos a hacer a Janice Durham. Janice Durham es una editora estadounidense, escritora, que acaba de publicar este libro en España, La mano en el espejo, una historia real sobre la vida después de la muerte. En este libro, Janice describe su propia experiencia, cómo contactó con el espíritu de su marido pocos años después de que éste falleciera, y además nos cuenta cómo se lanzó después a una investigación y estudio sobre fenómenos tales como las experiencias cercanas a la muerte. Este libro además contiene testimonios de médicos, de científicos que ya están investigando si es cierto o no que existe algo o vida más allá de la muerte. Os dejamos con esta entrevista que tuvimos con Janice Durham. Janice, bienvenida. Thank you for having me. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de contacto con el espíritu de tu marido fallecido. Yes, he Sí, él murió el 8 de mayo de 2004. Murió en nuestra casa debido a un cáncer de esófago. Desde el momento en que le diagnosticaron el cáncer hasta que murió transcurrieron 6 meses. Él murió en una cama de hospital que habíamos instalado en el salón de nuestra casa. Justo una semana después de su muerte, un reloj muy grande que teníamos encima de la chimenea y al lado de la cama donde él había muerto, yo salí a pasear al lado del río en Sacramento, California, y cuando volví a casa y eché un vistazo a este reloj, eran las 7:30, pero en el reloj marcaban las 12:44. Las 12:44 era la hora exacta en que mi marido había muerto hacía justo una semana. Yo pensé que eso era imposible y el reloj era demasiado grande y demasiado pesado para que yo pudiera levantarlo o mi hijo de 14 años pudiera levantarlo. Era demasiado pequeño mi hijo para poder hacerlo. Y yo sabía que algo había pasado, pero lo racionalicé y no le di la categoría de un acontecimiento sobrenatural. La huella de la mano que vemos en la portada del libro es la huella de la mano de su marido. Yes. 1 year after he died, so it's May 8th, 2005. Sí, un año después de la muerte de mi marido, exactamente el 8 de mayo de 2005, justamente era el Día de la Madre, mi hijo y yo estábamos en casa, en el patio de casa. Él estaba haciendo sus deberes y yo también estaba haciendo trabajo porque como editora de un periódico tenía mucho trabajo. Y decidí que iba a entrar dentro de la casa para preparar unos bocadillos. Así que entré, iba a lavarme las manos, fui al cuarto de baño y fue cuando vi la huella de una mano perfecta. Era el cuarto de baño que Max, mi marido, había utilizado. La huella era perfecta y se podían ver todas las líneas de la mano, como si fuera una radiografía. Era de una sustancia blanquecina, como si fuera polvo. Me quedé muy sorprendida. Y yo, al igual que con el reloj, mis ojos veían una cosa, pero mi mente me decía que era imposible. Así que llamé a mi hijo para que entrara y le pregunté, ¿qué es? Yo pensaba que igual él habría hecho algo, pero comparé su mano con la mano del espejo y su mano era mucho más pequeña, no era la mano de mi hijo. Supe en ese momento que estaba atravesando un momento muy especial. Esa comunicación con el espíritu de su marido difunto se reduce a fenómenos que ocurrieron paranormales en la casa, o hubo una comunicación directa con el espíritu también con el paso del tiempo. ¿Habló con el espíritu? No, I didn't speak to him, but however it was he was communicating was No, not just nunca entablé comunicación, nunca hablé con él, pero la comunicación no se reducía a nuestra casa de Sacramento. Sucedieron otros fenómenos. En otra casa, pequeña casa que teníamos en Napa, en California, 2 horas de Sacramento, las alfombras se desplazaron entre 8 y 10 pulgadas en 48 horas. Dos alfombras distintas en 2 habitaciones distintas. Años más tarde,
tarde yo me volví a casar y vivíamos en Sun Valley. Y ahí apareció una huella de pie en un sillón, una huella de pie ancha que cambió en el transcurso de 48 horas, se fue desplazando y le salió una línea en el centro del pie y otra que salía de la huella del pie. Is that the footprint changed over 48 hours. It shifted slightly and a line formed coming down the center of it with a slight line coming off the toe. So it actually changed in character over 48 hours. Y cuando sucedieron todos estos hechos, estos fenómenos, usted, lejos de asustarse, ¿no?, o amedrentarse, decidió investigar, saber más. Supongo que habló también, y esto se ve en el libro, habló con científicos sobre el tema. Más o menos, ¿cuál es la opinión más generalizada dentro de la comunidad científica sobre estos fenómenos o la posibilidad de que exista vida más allá de la muerte? The general idea, scientifically, is La idea general, desde un punto de vista científico, se refiere a la física cuántica, que nos dice que la materia puede atravesar el tiempo y el espacio de forma completamente distinta a lo que proponía la física tradicional. El físico por excelencia sería Isaac Newton. Todo el mundo creyó lo que decía Isaac Newton durante 350 años, hasta que llegamos a los años 1900 y apareció la física cuántica y se fue desarrollando. La física cuántica trabaja a nivel subatómico, con las partículas más pequeñas, y se ha visto que se pueden comportar de forma distinta cuanto en estos niveles más pequeños. Las cosas pueden moverse pues a través del espacio y el tiempo. La física cuántica además también cree que la mente puede afectar a la materia, y yo creo que en este caso la conciencia de mi marido estaba fuera de su cerebro y fue esta conciencia la que contactó conmigo. Es decir, que no cree usted, Janice, que fue una alucinación, porque habría gente que diría, esto es una alucinación, nacía del anhelo quizá de... No, I think some people would suggest that it was a hallucination. No, algunas personas pueden pensar efectivamente que se trata de una alucinación, pero yo tenía testigos, mi hijo y también mi marido, Jim, que es ingeniero y contable, por lo tanto alguien muy basado en los hechos, y él vio cómo las alfombras se movían, por lo tanto era algo real. Justamente por ese motivo me decidí a escribir el libro, porque era algo extraordinario y creo que esto merecía reconocimiento y también a que me arriesgara a pesar de editar un periódico. Por eso empecé la investigación antes y publiqué después. Y según esta investigación, ¿cuáles serían las conclusiones? ¿Existe vida más allá de la muerte? Yes, that's the conclusion that I've come to. My question for the scientists that I interviewed was, does our consciousness... Sí, esta fue la mayor conclusión a la que llegué. Las preguntas que le formulé a los científicos con los que me entrevisté es si la conciencia puede sobrevivir a la muerte física. En primer lugar, hay que creer que existe una conciencia como entidad, ya le llamemos alma o pensamiento o nuestra parte interior. Los científicos tradicionales piensan que después de la muerte todo se ha acabado y no existe nada más. Los científicos con los que me entrevisté son sobre todo científicos de mente abierta del ámbito de la parapsicología. Ellos piensan que existen numerosas cosas que muestran que la conciencia sobrevive al cerebro, como puede ser la precognición, que sería ver acontecimientos futuros, o por ejemplo la telepatía mental, que sería leer la mente de otras personas. Estos serían temas que pertenecerían al ámbito de la parapsicología y que demostrarían que existe una conciencia fuera de nuestro cerebro. That there is more consciousness, and that consciousness exists outside of the brain.
And if I might just add, I wanted to say La mejor that prueba de ello serían las the answer experiencias also to your cercanas a la question, what muerte. evidence Creo do que we esta have es la from mejor prueba. scientific Fui a la evidence? Universidad de Virginia para Near-death entrevistarme con el experiences doctor are probably Grayson, the que es best evidence psicólogo, that we doctor en have. psicología y And médico, no es I del went to the ámbito de la University of Virginia parapsicología to interview y ha Dr. estudiado Bruce durante más de Grayson, 30 who años las is a experiencias psychologist cercanas a la and an muerte. MD, both. Y So lo que él not me a dijo estudiando a todas parapsychologist. estas personas, And todas he has been tienen studying experiencias similares, es near-death decir, for at cuentan least haber 3 decades. caminado a lo And largo what de un happens túnel when y ver you una luz al when final. they Cuando research llegan a investigate esta luz and se encuentran con put the research personas que together. han muerto People y all después, have por the la same razón que experience, sea, which estas is to personas walk down vuelven. a long, Se ha narrow producido muchas hall veces en or casos tunnel de with a parada light at the end. cardiorrespiratoria. And then when they Y en el arrive hospital at los the dan site, they por usually muertos meet up with people who y estas passed on personas before them. vuelven. Creo que esta es la And then, mejor prueba for whatever que existe reason, una vida que no they termina come aquí, back. sino que That continúa this life we have bajo here otra is forma not y en otras a condiciones. life that ends, but it continues in another form or in another way. Bajo otra forma, otras condiciones. Estamos hablando de la reencarnación. Are you talking about reincarnation? The way I view it is, it's not necessarily reincarnation, because reincarnation is linear. It presumes one death to a new life and a new life. No necesariamente la reencarnación, porque la reencarnación se ve como algo lineal, una muerte, una nueva vida, muerte, nueva vida. Yo lo veo más como que los espíritus pueden coexistir con nosotros aquí, puede que no los veamos, pero esto no implica que no existan. Los espíritus pueden comunicarse con nosotros, muchas veces no sabemos cómo, y yo tampoco sé cómo activar esta comunicación, ni por qué unas personas pueden comunicar y otras no. No pretendo tener todas las respuestas, no soy una especialista. Creo que tiene que ver con la realidad múltiple y con la física cuántica. Y hay una analogía que me gustaría comentar, es la del ventilador. These things exist. And I'd like to give the analogy of the fan, but I think maybe I should stop for a moment and let our interpreter talk, and then I'll tell the fan. The best way I can do this, or try to articulate this, is to give you an example of what, this is my view of how this works. El ejemplo pues que le contaba, imaginemos que tenemos un ventilador en medio de la mesa. Si está apagado podremos ver todas las palas del ventilador. Si lo enchufamos y lo ponemos a gran potencia, el ventilador va a girar muy rápidamente y dejaremos de ver las palas del ventilador. Pero eso no significa que estas palas no estén ahí. Sabemos que están ahí porque cuando funcionaba a una frecuencia más baja podíamos verlas y porque eran materia sólida. Pues yo lo veo así, la energía o la conciencia puede pasar a otra forma, como por ejemplo un cubito de hielo también cambia su forma, puede pasar de sólido a dar vueltas y a desaparecer. Pues con la conciencia puede ser que la conciencia deje, nuestro cuerpo pase a una frecuencia más elevada y pueda coexistir. So when you leave, your consciousness leaves your body, it goes to a higher energy. And it coexists. Los fenómenos que explica Janis en su libro, donde también encontramos testimonios de personas que han tenido las mismas vivencias o vivencias parecidas, son innegables, son evidencias. Eso no se puede negar, no se puede cuestionar. Ahora bien, quizás sí que podamos cuestionar el origen, ¿no? Es cierto que habrá parapsicólogos que opinan o defienden que eso puede ser pues obra de la conciencia, que la conciencia va más allá de nuestro cuerpo, y también hay parapsicólogos que dicen que esto es obra de la mente, pero de la propia mente del sujeto que ve esos fenómenos, ¿no? El sujeto provoca el fenómeno a través de la telequinesia, psicoquinesia, telepatía. Claro, entonces, ¿cuál es el origen? ¿Somos nosotros o realmente es que existe un espíritu de otra persona que nos visita? Well, I can only answer what I believe, and I don't, again, presume to be an authority. De nuevo, yo no soy ninguna especialista, puedo contar lo que yo creo. Y no pienso que sea algo que yo haya imaginado o que haya provocado. No he sido la fuente, sino que creo que la fuente es algo más amplio, más importante. Creo en una conciencia universal, algo en lo que todos nosotros creamos como otro reino.
No porque no lo hayamos identificado, esto no significa que esta área o este reino no pueda existir. Es como si dijéramos que no existen otras galaxias, no las conocemos, pero pueden existir. Yo lo que quiero es hacerme preguntas, preguntarme si existe otra realidad más allá de la realidad física. Otra cosa que quiero hacer también es abrir este debate, hacerme preguntas aunque no obtenga las respuestas y no dejar de hacerme estas preguntas. Y también desearía que este debate fuera más público, que llegara a más personas, porque estoy convencida de que muchas personas han tenido experiencias más allá, comunicaciones, pero no lo cuentan por miedo a que se las tache de locas. Creo que con este tipo de hechos lo que estamos haciendo es limitar nuestro crecimiento en esta cultura, y desearía que este debate se abriera a más personas. I think as a culture we inhibit our growth if we do that. We should talk about it. And I'm hoping to open that dialogue more widely. De hecho, nosotros, claro, a raíz de hacer esta serie de programas, nos encontramos con muchos testimonios, ¿no?, de personas que han tenido experiencias paranormales, ¿no?, difícilmente explicables, pero no las cuentan, no las hacen públicas porque tienen miedo a que las tachen de locas. Yo, por ejemplo, yo tuve una experiencia que alguna vez ya la he contado, y es que mi abuela vino a despedirse en sueños la misma noche que murió. Y es una experiencia que ha vivido muchas personas, con lo cual es cierto que hay algo más allá, hay algo que nos une, algo que nos conecta. Llámalo conciencia, inconsciente colectivo, no sé. Nombre puede haber muchos, ¿no? Yes. Pero ¿cómo podemos demostrar científicamente eso? I don't know that we can. It's a generational issue. It's been around for all time. Bueno, esto es casi una cosa generacional, ha sido así desde tiempos inmemorables y no creo que podamos solucionar el tema en nuestra generación. Pero sin embargo deberíamos continuar con este impulso, con este trabajo, porque lo más importante es hacerse preguntas, no hallar la respuesta. Y pienso que deberíamos continuar y no tener miedo de preguntarnos qué pasa después de la muerte. Como he dicho, abrir este debate, hacer que sea más usual, esto sería importante para poder también atraer más investigación científica a este campo, que se concentrara en este tema, y esto traería consigo más financiación para este tipo de ciencia. Y con este tipo de ciencia, más investigación y más financiación, esto atraería la atención de los medios de comunicación que cubrirían este tipo de noticias. Si con mi libro yo puedo incitar, puedo contribuir a que todo esto pase, me daré por satisfecha. El espejo en la mano, un libro que hoy os recomendamos, sobre todo para que os hagáis preguntas, porque no todo es lo que parece, la realidad es mucho más compleja de lo que seguramente podemos imaginar. Janice, gracias. Thank you very much. Thank you for having me. Muchas gracias por invitarme.